Bienvenida a Carácter de Mamá, un espacio donde compartiremos estrategias de afrontamiento para fortalecer tu carácter como madre de una persona con necesidades especiales y conseguir la paz y tranquilidad que necesitas para mantener el control de tu vida. Soy Cris Tirado, madre de 2 niños diagnosticados con autismo y educadora en el hogar. ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son mis estrategias y mis secretos para educar a mis hijos en casa sin volverme loca en el intento? Quédate por aquí y te compartiré todo lo que he aprendido desde mi experiencia como madre y mis conocimientos previos como psicóloga y terapeuta familiar. Hoy es 7 de mayo de 2025. En muchos países hispanos se celebra el Día de la Madre en el segundo domingo de mayo, aunque en España se celebra el primer domingo de mayo y en Argentina se celebra el tercer domingo de octubre. El Día de la Madre es un día especial para honrar a las madres por su amor, su dedicación y su sacrificio. Lastimosamente, con el paso de los años se ha hecho una actividad más comercial para dar regalos costosos o electrodomésticos para el hogar. ¿Cómo se puede mostrar la gratitud a una madre que hace grandes sacrificios por sus hijos? Creo que ningún regalo del mundo compensaría más que una tierna mirada o la sonrisa de un hijo o una hija agradecidos. Desde la antigüedad, la maternidad ha sido vista como un don divino y las madres tienen un rol fundamental para la continuidad de la vida. Incluso en la Biblia se menciona cómo las mujeres se sentían realizadas solamente cuando se convertían en madres, ya que adquirían una posición social más alta y recibían lo que llamamos hoy en día una asignación familiar por hijo. Pero también se menciona el dolor y el sufrimiento de las madres, especialmente en tiempos de adversidad y de guerra. En este mes de mayo vamos a hablar de la historia de algunas madres mencionadas en la Biblia, y quisiera empezar por contarte sobre la historia de Ana, la madre del profeta Samuel. En 1 Samuel capítulo 1 nos narra que Ana era la esposa de Elcana, de la tribu de Benjamín, y que ella sufría mucho porque era estéril. A diferencia de la otra esposa de Elcana, quien sí tenía hijos, y le hacía pasar un mal rato a Ana, la atormentaba y trataba de hacerla enojar por ser estéril, al punto de ponerse a llorar y dejar de comer. Yo te pregunto, ¿cuándo deseaste tener a tus hijos? Quizás tuviste dificultades para quedar embarazada, como Ana, o quizás tuviste un embarazo riesgoso, o tuviste que hacer muchos sacrificios para poder tener a tu hijo o hija con necesidades especiales. Quizá fuiste abandonada por el padre de tu bebé o tu familia se alejó de ti. ¿Puedes imaginar la magnitud del dolor de Ana? ¿Te identificas con su dolor? Sigamos con la historia de Ana, quien había llegado con la familia de su esposo a Silo para adorar a Dios y ofrecer sacrificios, donde los hijos de Elí oficiaban como sacerdotes. Y como cada año se acercaba al santuario del Señor para orar. En 1 Samuel capítulo 1, versículos del 9 al 18, dice lo siguiente. Estando en Silo, Ana se levantó después de haber comido y bebido, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, comenzó a orar al Señor con gran angustia y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar a la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha. Así que dijo: ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Quisiera hacer énfasis en el tiempo de oración de Ana.
Primero nos dice que ella se alimentó y luego fue al santuario del Señor para orar e incluso hacerle una promesa. El texto también nos dice que oraba en voz baja y por largo rato. ¿Te imaginas cuánto tiempo estuvo orando? Porque después de orar se despidió y se fue a comer. Es posible que haya pasado el día entero orando en medio de su angustia. Pero qué bonito que el texto nos dice que luego su semblante cambió, es decir, que dejó de estar triste. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo Dios puede darnos consuelo en los momentos más tristes. Y también qué admirable la fe de Ana. Y bueno, continúa la historia en que Ana retorna a su casa junto a su esposo, y ella quedó embarazada. Y le puso por nombre a su hijo Samuel, que significa al Señor se lo pedí. Ahora, ¿recuerdas la promesa de Ana de que le entregaría a su hijo a Dios para toda su vida? Y qué profundas son estas palabras, ¿verdad? La promesa de Ana significaba que iba a llevar a su hijo Samuel al santuario del Señor en Silo para dedicárselo a Dios, o sea, para que se convierta en sacerdote. El texto nos dice que lo llevó cuando dejó de amamantarlo, probablemente cuando Samuel cumplió los 3 años de edad. Según las tradiciones rabínicas judías, la lactancia podría extenderse hasta los 5 años de edad. ¿Te imaginas el gran compromiso de Ana de entregar su hijo a Dios? Esta historia tiene un gran valor para mí y quizás lo tenga para ti también. Cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, tuve amenaza de aborto y tuve que renunciar a mi trabajo y hacer reposo. Además, tuve hiperemesis gravídica, o sea que tenía muchas náuseas y vomitaba todo lo que comía, hasta el agua. O sea que no podía tomar ni una pastilla para las náuseas, porque también lo vomitaba. Llegué a bajar tanto de peso que me deshidraté, y alrededor de las 11 semanas de gestación me internaron en el hospital. Pasé 3 días allí. Cuando me dieron de alta y volví a mi casa, los síntomas se intensificaron nuevamente, pero ya no quería volver a ser internada en el hospital. Recuerdo que esa noche me arrodillé en el baño y llorando le clamé al Señor que cuidase a mi bebé, que le permitiera nacer sano y que yo le entregaría a mi hijo. Recuerdo claramente cómo le dije que mi hijo es suyo y que lo educaría conforme a sus principios para que sea un fiel siervo de Dios. Para aquel entonces yo llevaba mucho tiempo sirviendo en la iglesia, pero mi oración no había sido tan intensa desde el día que decidí entregar mi vida a Dios. Creo que desde ese momento mi fe creció tanto que sentía que podría luchar contra todo, empezando por lograr que mi hijo pudiera nacer solo por el poder de Dios. Quizás tú también has tenido un embarazo difícil y tomaste la decisión de dejar todo en las manos de Dios. Ninguna de nosotras se imaginaba qué pasaría luego con nuestros hijos y todas las dificultades que tendríamos que atravesar juntos. Ser madre de una persona con necesidades especiales no es fácil, sobre todo cuando la parte médica está bastante comprometida. Cada historia es distinta. Algunas pasamos más horas en el hospital, otras en casa solas, tratando de criar y educar a nuestros hijos en las habilidades básicas para la vida. ¿Que hay sacrificios? Sí, los hay, y muchos. Pero nuestra recompensa está con el Señor. Solo Dios sabe cuánto amamos a nuestros hijos y todo lo que tratamos de hacer por ellos. Por favor, permíteme continuar con la historia de Ana. En 1 Samuel capítulo 2, versículos del 1 al 10, se encuentra la oración de Ana, luego de entregar a su hijo en el santuario y ofrecer su sacrificio. Y dice así: Mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez, no profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles se arman de valor. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Del Señor viene la muerte y la vida. A unos hace bajar al sepulcro y a otros los levanta.
El Señor nos da la riqueza y la pobreza, nos humilla, pero también nos enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre, para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el mundo. Él guardará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. El Señor destrozará a sus enemigos, desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. La oración de Ana ha sido de inspiración para muchas personas que desean aprender a orar con devoción, incluyéndome. Y te doy un dato curioso. Parte de su oración está citada en algunos salmos, como el Salmo 113. ¿Sabes quién lo escribió? La mayoría de los salmos son atribuidos al rey David, pero también hay otros autores. Quizás el mismo Samuel fue quien agregó el último versículo. El Señor concede a la mujer estéril un hogar y la alegría de tener hijos. O quizá fue solo una coincidencia. Lo cierto es que el profeta Samuel, quien ungió a 2 reyes y cumplió con los propósitos de Dios para su vida, fue ese niño pequeño y obediente que se quedó en el santuario para servir al Señor bajo el cuidado del sacerdote Elí. ¿Quién imaginaría todo lo que Dios tenía planeado para la vida de Samuel, incluso para la vida de Ana, quien nunca desatendió a su hijo? Ella iba cada año al santuario para ofrecer su sacrificio anual y llevaba una túnica hecha por ella misma para su hijo Samuel. Además, Dios la bendijo dándole 5 hijos más, 3 varones y 2 mujeres. Y para terminar, en el Salmo 127, versículo 3, en la versión Reina Valera contemporánea, dice: Los hijos son un regalo del Señor, los frutos del vientre son nuestra recompensa. Doy gracias a Dios por la vida de mis hijos, que a pesar de haber tenido complicaciones en ambos embarazos y todas las dificultades que sobrevienen con cada diagnóstico, mis hijos siguen siendo motivo de gozo y alegría. Y a pesar de mis errores y desaciertos, la experiencia de ser su madre me anima a buscar mucho más a Dios. Soy Cris Tirado en el podcast Carácter de Mamá. Si te ha gustado, suscríbete aquí y comparte. Que Dios te cuide, que te bendiga, que te dé fuerzas y que te dé mucha paz.